En el vídeo de hoy vamos a ver qué es y qué incluye la conectividad premium de Tesla y si podemos saltárnosla, evitar el pago. Quédate, que comenzamos. Bueno, lo primero de todo, ¿qué es la conectividad premium? Pues partimos de la base de que, bueno, un vehículo tradicionalmente cuando lo comprábamos pues se quedaba tal cual, ¿no? Pasaban los años y el coche siempre era igual. A esto le ha seguido una tendencia que, bueno, cada vez los coches pues tenían más capacidad de actualización, podías cambiarle los mapas o podías, en general, ¿no? Estaba conectado para ciertas funciones de manera limitada. Pues Tesla ha llevado esto al límite, haciendo que todo el coche esté conectado a internet. ¿Qué quiere decir conectado a internet? Pues que el GPS está conectado a internet, que nosotros podemos controlar el coche, bueno, ciertas funciones del coche desde el móvil, que el coche está geolocalizado y en general un montón de funciones para las cuales necesitamos internet, ¿no? Principalmente el sistema de infoentretenimiento es el que más uso va a hacer de esa conectividad como tal. Así que es lo que vamos a ver en este vídeo, en cómo se dividen las diferentes opciones. Una vez recapitulado que el coche necesita internet, que el coche está conectado y que al final el coche tiene un montón de servicios que necesitan internet, nace este servicio que se llama conectividad premium. Así que vamos a verlo. Para que lo entiendas bien, hay dos cosas fundamentales. Una, que las perdemos sí o sí si no tenemos esta conectividad premium activa, contratada directamente con Tesla, y otras que podemos activar nosotros siempre y cuando le compartamos Wi-Fi o el coche detecte una red Wi-Fi cercana. También te vamos a plantear soluciones, como bien ha dicho David, dentro de este vídeo, pero será hacia el final. Una de esas cositas que no se van a poder recuperar de ninguna forma, aunque el coche tenga internet, son los mapas por satélite. Solamente tendríamos a nuestra disposición los grafismos en 2D del propio mapa, que independientemente tengamos o no conexión a internet, van a funcionar, y tampoco tendríamos el tráfico en tiempo real. Ya digo, satélite y tráfico en tiempo real, aunque el coche tenga internet, no van a aparecer, pero sí que sería el navegador útil como tal. A ver si me entiendes. Otra de las cosas que perdemos es el control o acceso a aplicaciones. En este caso tenemos Zoom, que aunque tengamos internet, pues como bien ha dicho Álvaro, son funciones que cuando entramos nos dice no tienes conectividad premium. Y como Zoom, pues futuras aplicaciones que puedan seguir saliendo, también pues es previsible que Tesla las vaya cortando y que pues no puedas hacer uso de ellas si no tienes esta conectividad premium. Por último, otra de las cosas asociadas al sistema de seguridad, en este caso al Centinela, el sistema que graba con las cámaras de coche cuando está aparcado, tenemos la función de, si lo activamos en el coche, poder ver las cámaras en tiempo real e interactuar con el coche, ¿no? Con el ambiente en el que está. Pues esa función también la perderíamos y por más que el coche esté conectado a internet, tampoco nos va a funcionar. Vamos a necesitar, sí o sí, conectividad premium. Una de las características que también perdemos es una de las cosas que a mí personalmente más me llamó la atención la primera vez que pudimos probar un Tesla, y es que con el coche viene una cuenta de Spotify. Bien, pues esta cuenta de Spotify solamente va a estar disponible con la conexión premium de Tesla. Ahora puede que pienses, oye, pues me quiero una cuenta gratuita de Spotify, la introduzco en el coche y simplemente compartiendo internet ya podría utilizar Spotify, ¿no? Vale, pues aquí hay un pero importante, y es que las cuentas de Spotify solamente van a funcionar las premium. Las normales no van a iniciar sesión. Así que también tienes que tenerlo en cuenta de cara a, si tienes ya una cuenta de Spotify en casa para poder utilizarla en tu teléfono móvil, a lo mejor te compensa ahorrarte esos 10 euritos al mes, pero si no tienes ninguna, a lo mejor con la del coche es más que suficiente. Así que, como estaba diciendo Álvaro, realmente el tema es, todos los servicios de música requieren de conexión a internet. Entonces tenemos que proporcionar conexión a internet. Servicios como TuneIn Radio, Apple Music y Spotify, pues obviamente van a necesitar de esa conexión como tal. A excepción de Spotify, que sí te va a pedir una cuenta premium, pero es que realmente el otro tipo de servicios, como es Apple Music, pues bueno, también te va a pedir una cuenta premium porque no existe una gratuita como tal. Y si no llevamos internet, ¿qué tenemos? Pues, señoras y señores, la radio tradicional del coche. Así que bueno, como hemos dicho al principio, ¿podemos saltárnoslo? Pues aquí entra en juego esta piececita de aquí. Esto es un router inalámbrico, ¿no? Que le ponemos una tarjeta SIM del móvil nuestro y pues genera un wifi dentro del coche. ¿Cómo podemos utilizar esto en beneficio nuestro para no tener que tener la suscripción premium y, como hemos dicho antes, activar todos esos servicios que requieren de internet? Pues básicamente lo tendríamos que encender, nos meteríamos en los ajustes del coche, pulsaríamos en el iconito de la cobertura, se nos despliega ahí el menú del wifi, ¿no? Le daríamos a configuración del wifi y una vez abierto, pues bueno, encendemos el wifi si no lo está, buscamos el nombre, insertamos la clave
Y lo importante, y es que hay una pestañita que pone permanecer durante la marcha. ¿Por qué? Porque cuando nosotros encendemos el coche, automáticamente el wifi está, pero en cuanto ponemos cualquier marcha, el wifi lo apaga. Entonces, pues no nos sirve en marcha. En este caso ya funcionaría completamente y de hecho lo guardaría a futuro. Pero ahora dirás, oye, ¿y si no quieres tener un router? ¿Y si no quieres complicarte? ¿O si hay maneras más fáciles de hacer esto que no tengas que estar encendiendo y apagando? Pues podríamos automatizar nuestro teléfono móvil para que hiciera ese proceso por nosotros de forma automática. ¿Cómo? Pues suscríbete aquí abajo porque en el siguiente vídeo te vamos a contar cómo hacer ese automatismo dentro de tu teléfono y te vas a poder evitar comprar un router de este estilo. A nosotros nos interesa porque tenemos más de un dispositivo, pero ya digo, quizás te pueda interesar más, así que suscríbete para verlo en el siguiente vídeo. Y nada, en conclusión, ¿merece la pena, no merece la pena pagar la conexión o la conectividad premium que ofrece Tesla? Depende. Y depende de cada persona, depende de cada uso. En nuestro caso es una comodidad extra, una facilidad que llegues al coche y que todo simplemente con el hecho de tocar pues ya funcione. Ya tengamos directamente la cuenta de Spotify activa, ya tengamos internet para poder navegar a través del coche. Bueno, en definitiva, las diferentes características o ventajas que has visto a lo largo del vídeo. En tu caso, no lo sé. Si compensa o no compensa, déjanoslo por aquí abajo en los comentarios. Al final entendemos que depende mucho de la persona y de la movilidad. Conocemos un montón de personas que van todos los días al trabajo y que directamente pues le gusta escuchar la radio y que van por el mismo camino y le da igual un poco el tráfico, más o menos saben el tráfico que va a haber a esa hora. Entonces precisamente puede que no te interese porque a lo mejor no utilizas muchas de las funciones. Así que como dice Álvaro, es un poco dependiente, ¿no?, de tu manera. Así que la ventaja es no hay permanencia. Tú lo puedes pagar un mes y luego darlo de baja, o incluso pues conocemos también gente que lo tiene activos una serie de meses al año y que luego lo da de baja durante un periodo, o viceversa, no lo tiene activo y lo da de alta para las vacaciones. En definitiva, que sepas que lo puedes configurar a tu gusto, es una suscripción mensual, la puedes cancelar siempre que quieras, va a durar 30 días y una vez se acabe, pues decides, es tu decisión renovarla o no, o dejarla simplemente que se renueve todos los meses en automático. Ya digo, dependerá de tu uso del coche. Y nada más, si quieres seguir aprendiendo cositas sobre este Tesla Model 3, sobre la movilidad eléctrica en general, suscríbete al canal. Por aquí te vamos a dejar un vídeo que probablemente te interese y nosotros, mientras tanto, seguiremos viajando con Steve. Hasta la semana que viene.